Pues buenas tardes a todos. Es un gusto cerrar las actividades que hemos estado trabajando durante el día de hoy con un pequeño diálogo que hemos estado coorganizando con los colegas de la Fundación Manfred Max Neff y que nos va a permitir de alguna manera darle continuidad a las charlas que habíamos venido teniendo los viernes anteriores para poder de alguna manera también pues, platicar un poco sobre procesos de transformación social desde las bases, procesos de acompañamientos comunitarios, de generación de conciencia ciudadana, etcétera. Y para esto pues voy a dejar a Cristian para que introduzca un poco acerca de, bueno, esta actividad que estamos coorganizando. Y luego pues ya pasaríamos al diálogo con dos invitados especiales que han querido gentilmente participar compartiendo su experiencia. Así que, Cristian, muchas gracias por estar conectado y pues te dejo la voz. Muchas gracias por esta actividad, por esta posibilidad que nos brinda, ¿cierto?, la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Agradecemos también a Víctor Bonilla, ¿cierto?, por darnos también la posibilidad de trabajar y poder estar hoy día de manera virtual con ustedes en esta actividad. Solo quería comentar de que en el año 1963 Manfred Max Neff visita la ciudad de Guatemala y tiene una estancia, ¿ya? La verdad, tanto Manfred Max Neff como Hermann Marx, papá de Manfred Max Neff, economistas importantes que promovían una otra economía. Y en 1963 Manfred hace una estancia en Guatemala y escribe un texto que se llama El desarrollo de la comunidad y la programación nacional. 2 años después, en 1965, publica el primer libro registrado que se llama Para una sociología del desarrollo, publicado por la Universidad de San Marcos de Lima, en Perú, la primera universidad de América Latina, ¿no? Y allí el texto de 1965 para una sociología del desarrollo toma muchos elementos de lo que está presente en el trabajo que él realiza y en los ejemplos que propone en el texto que escribe en Guatemala, ¿cierto? El desarrollo comunitario y la programación nacional. Un texto que además está disponible en la biblioteca de la universidad, entiendo, porque Víctor lo fue a buscar, lo encontramos, dimos con el texto, ¿cierto? Y que probablemente después de esta actividad va a aumentar su número de visitas, ¿cierto? A visitar esta teoría. Lo interesante es que en ambos textos, ¿cierto?, en el de 1963 y en la sociología del desarrollo, Manfred Max Neff, un economista chileno, ya empieza a dar pistas de lo que hoy día conocemos como economía ecológica. Ya nos va a empezar ya a dar los primeros inicios. Y nosotros como Fundación Max Neff nos encontramos además este año 2023 conmemorando los 40 años del premio Nobel alternativo entregado por la Fundación Right Livelihood a Manfred Max Neff en 1983, siendo el primer latinoamericano y primer chileno en recibir ese reconocimiento. Y desde la Fundación Max Neff quisimos este año conmemorar justamente este reconocimiento, y es así que hemos estado trabajando, co-creando con distintas universidades y organizaciones de distintos países una programación internacional justamente para poder conversar sobre el pensamiento, sobre la obra, sobre nuestras acciones que estamos haciendo en relación justamente a la mirada de la economía y del desarrollo, ¿ya? Ya el primer diálogo descalzo acontece en Brasil con la Universidad de Sao Paulo, después hemos tenido otro en Argentina con la Universidad
de Chilecito y la Universidad de Córdoba. Estamos ahora con ustedes, el próximo es en Ecuador, y estamos muy contentos de esta posibilidad de poder invitar, ¿cierto?, a aquellas personas que no conocen todavía el pensamiento o la obra y los aportes que tiene la economía ecológica, la transdisciplina, en enfrentar justamente los desafíos planetarios que tenemos como humanidad de cara al siglo XXI. Entonces estoy muy contento después de muchos años, ¿cierto?, de poder revisitar la obra, revisitar y conocer y compartir y aprender de los compañeros y compañeras que justamente hoy día van a establecer el diálogo. Quería agradecer a María Gabriela Carrera, ¿cierto?, por también acompañar este proceso y abrir sus acciones y compartirlas justamente aquí con nosotros, y a Andrés Quesada también agradecerle el espacio y la oportunidad de nosotros poder aprender, escuchar también de lo que hace justamente desde esa organización. Y a Víctor especialmente por ayudarnos a poder organizar este evento, ¿cierto? Le agradecemos y a la universidad. Así es que muchas gracias por el espacio y que sea una muy buena jornada. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Cristian. Yo quisiera introducir ya este pequeño espacio con algunas frases o ideas clave de lo que Manfred mencionaba en este libro del cual hizo referencia Cristian. Y me voy digamos, a limitar a dos, que no, me parece que además de que ya eran vigentes, digamos, desde el pensamiento de Manfred en ese momento, en los años 60, siguen siendo, creo, muy vigentes o actuales en las necesidades por las cuales atraviesa el país, pero creo que en general la mayoría de los países latinoamericanos y del mundo, ¿verdad? Y una de las ideas que él plantea es que la planificación del Estado, si quiere ser dinámica y si quiere ser exitosa, está obligada a tener sentido y eco en todos los niveles de la sociedad, reconocer que la participación y el entusiasmo popular no surge con la simple creación de un plan técnicamente bien concebido, y que debe complementarse la planificación con las visiones que surgen desde abajo y que se preocupan de elementos más sutiles como la participación popular, abordando los niveles de las motivaciones, los hábitos, las actitudes y las tradiciones dentro de los sistemas y las poblaciones. Y otra idea que es, creo, muy clave del pensamiento de la cual hace referencia a esta obra, es que todo cambio en la estructura social implica también cambios en la estructura política. De acuerdo a Manfred, una característica que es posible identificar en los cambios de la estructura política es una participación ciudadana más auténtica, que surge cuando las personas ejercen su conciencia política libre de influencias propias de sistemas de organización social paternalista. Y en ese sentido hemos estado platicando, digamos, acerca primero de unas problemáticas globales, digamos, con Gaia Harrington, ¿verdad? Luego aterrizamos sobre planes de gobierno y en qué medida incorporan urgencias ambientales o no, ¿verdad? Que son sentidas por muchas de las poblaciones con las cuales trabajamos. Y finalmente hablábamos de los problemas de salud y cómo Walter Flores la semana pasada nos hablaba de la necesidad de la investigación-acción, de trabajar con la gente, de incorporar las miradas, digamos, locales para poder de alguna manera generar respuestas a esas problemáticas. Y en ese sentido y en ese orden de construcción de ideas hemos querido invitar pues a dos personas, a dos profesionales, a dos, yo diría, guatemaltecos comprometidos con la transformación social, que creo nos van a ayudar también con sus experiencias a poder entender esas visiones más locales, más comunitarias, más desde las personas mismas, que pueden ayudarnos a construir un futuro mejor, ¿verdad? Este conversatorio pues propone dialogar con estas dos personas, principalmente a partir de las manifestaciones ciudadanas de 2015, pues han estado trabajando en diversos espacios con actores de la sociedad, comunidades,
sujetos políticos, promoviendo espacios para la reflexión y el diálogo alrededor de problemáticas concretas del día a día y promoviendo, inventando procesos de acompañamiento para estimular la conciencia ciudadana, participando activamente en la construcción de rutas hacia otros futuros posibles para todos las y los guatemaltecos. Y entonces, pues para mí es un agrado presentar a las tres personas que van a estar articulando este diálogo. Víctor Bonilla, como saben, es parte del Departamento Interdisciplinar de Ambiente y Economía. Él va a facilitar, bueno, de hecho facilitó el vínculo con la Fundación MaxNIF y va a facilitar pues toda la parte de preguntas y respuestas que surjan a partir de las digamos, compartires de nuestros dos invitados. Luego a María Gabriela Carrera, que como sabrán algunos, es la directora de Acción Política y Acción Pública aquí en la universidad, pero que en sus ratos libres de ocio y recreación está comprometida con trabajos en todo el país, en comunidades, trabajando formación política, despertar de conciencia ciudadana y que tiene una amplia experiencia en acompañamiento de diferentes grupos en distintos niveles. Ella es politóloga, pero tanto a ella como a Andrés, que forma parte de Justicia Ya, que es filósofo y que también desde el 2015 Andrés Quesada ha estado trabajando en estos procesos de formación política, innovando formas de llegar a la gente, de alcanzar diferentes espacios, pues más que por su profesión, me gusta presentarlos por su calidad y su compromiso humano en un país que representa muchas dificultades para esto, pero que además nos muestran yo creo, una experiencia realmente de compromiso, de coraje y yo diría, necedad incluso en poder trabajar por un futuro mejor. Así que voy a dejar sin nada más a Gabriela Carrera y luego Andrés nos acompaña desde Cobán, haciendo más de lo que siempre hace fuera de la ciudad de Guatemala. Así que luego le daríamos el espacio a él. Y agradecemos a Víctor que muy gentilmente ha querido pues acompañarnos. Él, quiero decirlo también, es ingeniero agrónomo graduado en Chile, tuvo la oportunidad de conocer y trabajar con Manfred MaxNIF y desde su incorporación pues ha venido también a alborotarnos muchas ideas aquí en el instituto, así que agradecemos también la oportunidad que nos da de dialogar a nivel latinoamericano sobre estos temas. Bueno, pues hola, muchas gracias por la invitación, Jaime. Y pues a mí cuando Jaime me contó de la actividad y Víctor, pues dije sí, esta es pues algo que nos ha robado el corazón, el aliento, la energía con Andrés y con muchísimos otros. A Andrés pues lo conozco justo en el 2015 en medio pues de ese alboroto en la plaza. No nos conocíamos, soy un poquito mayor que Andrés. Pero bueno, esta es una iniciativa en la que hemos estado trabajando desde el 2018. Realmente hoy estaba desempolvando algunas fotos para enseñarles y sobre todo pues ha sido un proceso muy poco, diría yo, conocido, muy poco publicitado también. Si ustedes buscaran algo de las brigadas en redes, seguramente no encontrarían absolutamente nada. Es la manera cariñosa en como le decimos a este proceso articulado de formación y desde otros espacios también le decimos pues politización, ¿verdad? Yo quiero contarles así muy brevemente y si vos me ayudas con el tiempo también, porque si no voy a pasar aquí bastante tiempo hablando. Miren, la primera un poquito de historia, ya les decía, sí nos vincula en inicio la movilización contra la corrupción, pero sobre todo el momento importante es cuando comenzamos a reflexionar en 2017, que es un momento de inflexión en la coyuntura del país, porque ya no podíamos lograr las mismas convocatorias del 2015, 2 años después, ¿qué había pasado? Y ahí supuso entonces un cambio de estrategias de cara a lograr conversar con esas personas que nos habíamos encontrado en la plaza y que ahora pues había que encontrarnos en otros lugares. Y un poco la idea fue, miren, al parecer no vienen hacia acá, debemos ir a encontrar a esas comunidades
que en algún momento pudieron estar ya sea de acuerdo con la plaza o bien que participaron en la plaza. Para que sepan un dato importante, en la encuesta de cultura política del 2016, solo el 13% de la población guatemalteca dijo haber ido varias veces a la plaza, pero el 87% estuvo de acuerdo con quienes fueron. Entonces nosotros decíamos, bueno, ¿cómo hablamos con ese 87% y cómo seguimos hablando con ese 13%? Y entonces, pues definitivamente también en el 2017 es un momento en la coyuntura del país en donde vamos viendo una sociedad mucho más polarizada, generada desde las narrativas, ¿verdad? Ahí encontramos la narrativa de no queremos ser Venezuela, ¿verdad? Como así que estamos en el momento justamente de la justicia indígena, como así que me van a juzgar en una comunidad indígena, y eso supuso que nos enfrentáramos frente a ese gran desafío también de las narrativas. Y bueno, pues en alguna actividad justamente entre el 2015 y 2017, ya perdí la fecha por ahí, vino Carlos Figueroa Ibarra, que en ese momento estaba trabajando en el sur de México con Morena, y él nos vino a plantear un proyecto, era una conversación en ese momento entre colectivos, y esta persona nos vino a decir, bueno, miren, nosotros tuvimos fue 10 segundos que lo dijo, hicimos brigadas, salimos a hablar a los barrios, salimos a encontrarnos con otras personas y quisimos entre algunos compañeros pues retomar esta idea de brigadas. No fue acuerpada por ninguna organización, porque el hecho de que fuera acuerpada por alguna organización ya suponía también ponerlo en el foco de la atención. Entonces decidimos que el ser brigadista o hacer brigadas era una actividad que podía hacerlo cualquiera sin la necesidad de estar vinculado a una organización política, más bien a un ejercicio ciudadano de conversación, de diálogo y sobre todo de politización. Y entonces pues tuvimos distintas actividades, las distintas etapas. La primera la comenzamos, fue un piloto con el fiscal general, una elección de la cual se habla muy poco en Guatemala y que vemos las consecuencias en la actualidad, ¿verdad? Esta foto fue reveladora, es una foto que hicimos en La Puya, fue la segunda brigada que hicimos después de preparar el material, y ahí nos dimos cuenta que la estrategia muy urbana de llevar nuestra cañonera, de llevar la presentación, no funcionaba porque no había energía en La Puya, ¿verdad? Entonces ahí repensamos otra vez la estrategia, dijimos, miren, lo importante no tiene que ser ni la cañonera, ni la electricidad, la luz, nada. Lo que tiene que ser importante es la palabra, la posibilidad de encontrarnos y de hablar. Y entonces, a partir de esa, pues ya tuvimos una fuerte experiencia en 2019. En 2019 se suman dos organizaciones, una organización fuerte que fue Centinelas por la Dignificación del Estado, que también nace en el 2015 y es una organización interreligiosa, pero la gran presencia es de católicos, ¿verdad? Y a mí eso pues me llamaba muchísimo porque soy creyente, vengo de los espacios juveniles de las iglesias, y con ellos llegamos alrededor de 100 brigadas distintas en tiempo récord. Los folletos que hicimos, porque eso era importantísimo hacerlo, teníamos que entregarle algo a la gente, algo que se llevara y que pudiera leer, pero también algo con lo que pudiera participar en el espacio. Ya les voy a contar un poquito después. Y justamente, pues, Centinelas ya tenía estas redes, sobre todo del una ala más progresista de la Iglesia Católica, y llegamos hasta traducir los folletos en quechí, ¿verdad? Y eso fue interesante porque nos permitió decir, bueno, el alcance que podíamos tener si realmente estábamos organizados en términos discursivos y narrativos, ¿verdad? Luego vino la pandemia y ahí sí que tuvimos un momento de hablar de algo que fue circunstancial, pero muy revelador también, y fue hacer estas mismas brigadas a nivel virtual de renta básica universal, un tema para todas las organizaciones que hacíamos parte de esta iniciativa completamente desconocido, pero que nos sirvió mucho en pandemia para hablar de la dignidad, ¿verdad? Y bueno, pues ahí estuvimos, y luego pues ya bajamos a organizarnos con otra organización antes de venir a la Landívar, donde estuve trabajando, que se llama Instituto 25A, y básicamente pues ahí nos fuimos a los barrios de la ciudad. Los barrios de la ciudad siempre fueron un foco importante para quienes estábamos organizando las brigadas, porque había un reclamo
reclamo, creo yo, importante en el 2015 de organizaciones de otros territorios. Nos decían es que la ciudad siempre le quiere marcar la página a los otros territorios. Nos vienen a decir qué es lo que tenemos que hacer acá. Y nosotros nos dimos cuenta en ese momento que de todas maneras eso era una premisa que teníamos que regresar sobre nuestros pasos, pero sino también que en la ciudad no teníamos mucho apoyo, ¿verdad? Y entonces dijimos, bueno, hay una responsabilidad territorial local de cara a lo que estamos haciendo quienes convocamos a la plaza con la comunidad a la que pertenecemos, ¿verdad? Y entonces comenzamos a trabajar sobre todo en 3 zonas de la ciudad de Guatemala, zona 7, zona 5, zona 3, ¿verdad? Y bueno, pues entonces los aprendizajes de esta historia, ustedes pueden ver ahí el primer logo de brigadista. Recuerdo que Jaime fue justamente convocado a esa reunión, una reunión en el Paraninfo. Todavía teníamos ese chance de poder organizarnos desde ahí. No tiene logos, no tiene ningún tipo de financiamiento. Esta pues iniciativa fue, salvo la que era específicamente virtual, pero todas las otras fueron autosostenibles, ¿verdad? Era dar tiempo, dar para las fotocopias, dar para la gasolina, y se nos fueron abriendo ahí ciertos espacios, ¿verdad? ¿En qué consistía? Pues básicamente consistía en dar talleres, ¿verdad? Y esos talleres tenían ciertas reglas. No pueden durar más de 1 hora y media, no necesitamos ningún tipo de micrófono, de cañonera, de nada, ¿verdad? Necesitamos los folletos impresos, y lo que era importante era el lenguaje. Necesitamos tener un lenguaje puente con las comunidades y no un lenguaje frontera o un lenguaje barrera, ¿verdad? Ahí nos dimos cuenta lo importante de lo que significaba lograr comunicarnos con las comunidades, ¿verdad? Y bueno, y entonces pues los aprendizajes importantes desde ahí fue el potencial no de las redes sociales, sino de las redes de organización. Este también fue el momento en el que nos dimos cuenta que las redes estaban jugando un poco en desfavor, ¿verdad? En donde surgió un polo, en donde surgieron los net centers, y lo importante para nosotros entonces eran las redes reales, físicas de las personas con las que podíamos trabajar. Un segundo era el trabajo de cocreación. Este les diría que es de los más difíciles. El trabajo de cocreación, es decir, la alineación discursiva, que vamos a salir diciendo todos, todas, ¿verdad? Y esto pues definitivamente ha ido evolucionando. Por ejemplo, 2019 dijimos, solo vamos a llegar a dar criterios de por quién votamos, ¿verdad? Para 2023, que ya es, y lo subrayaba justamente en la diapositiva anterior, porque aquí ya entra la Landívar a este proceso de brigadas. 2023 dijimos, bueno, por lo menos digamos por quién no votar y por qué, ¿verdad? Pero en ese primer momento dijimos solo criterios. Un tercer aprendizaje fue el aprendizaje de las metáforas y de las historias. Todas las brigadas tienen una historia, ¿verdad? La primera metáfora fue justamente la de David, ¿verdad? El pequeño David. ¿Frente a quién, Jaime? Goliat, muchas gracias por mi lapsus. Y bueno, justamente Goliat y David, y era un poquito, bueno, cómo la ciudadanía es este pequeño David, pero que puede vencer realmente al gran Goliat, ¿verdad? Y a partir de esas historias nos íbamos subiendo. Todas las brigadas han tenido historias, ¿verdad? Y muchas de ellas han sido historias que vienen desde el mundo cristiano, desde el imaginario cristiano, dado mucho con quien estamos conversando, ¿verdad? El cuarto aprendizaje tiene que ver con la cercanía de la facilitación y de la palabra, ¿verdad? Lo que ya decíamos en su momento, la palabra tiene que acercar y no alejar. Y sobre todo cómo hemos aprendido en este tiempo a facilitar, ¿verdad? Para mí facilitar es uno de los artes más complicados en relación a poder mantener la atención, y ahí la siguiente, pues eso tiene también que ver con la construcción metodológica, ¿verdad? Los espacios, por ejemplo, que tenemos en la universidad, académicos, de foros, de talleres, normalmente no llegan a las personas, ¿verdad? A las personas de las comunidades, y ahí hay un ejercicio importante de mediación y de mediación metodológica. Uno de los aprendizajes más importantes fue cómo recuperar las experiencias de las personas que estaban escuchándonos en los talleres, ¿verdad? Uno de los fundamentos es yo sé porque he vivido, yo sé porque tengo una historia, y esa historia es la que pongo en común, ¿verdad? Y yo creería que eso tal vez ha sido de los éxitos más interesantes en relación a las brigadas. Y lo último, pues es la apropiación del espacio del aprendizaje. Esta última que les muestro es el último que hemos sacado entre el Consejo Nacional Apostólico. Sí, Andrés. Es que en pantalla solo se ha visto la primera diapositiva, no se ha movido nada. No sé si es porque así es o...
No, así no es, fíjate vos, Jaime, ahí. Es que aquí sí la vemos, fíjate vos. Sí, aquí seguimos en las brigadas. Ah, va, gracias vos. Bueno, voy a esperar ahí que Víctor, pero para quienes están acá, esta última es la que sacamos entre el Consejo Nacional Apostólico, que es el conjunto de las organizaciones de la Compañía de Jesús en Guatemala, Centinelas y Confregua. Es un ciclo que se llama Tejiendo Ciudadanía, ¿verdad? Y este es un afiche que se hace desde la zona 5, ¿verdad? Cada parroquia o cada espacio que lo fue solicitando fue armando sus propios afiches, ¿verdad? Y ahí nos hemos llevado un poquito, de ver las aristas más artísticas de las comunidades católicas. Como ven, no son artes muy elaborados, ¿verdad? Son cosas que se pueden hacer desde el celular, pero que definitivamente, pues, parte de los aprendizajes más importantes fue la apropiación del espacio y del proceso, ¿verdad? Ahí ya teníamos para esta vez personas que nos ayudaban a cofacilitar los espacios, ¿verdad? Que eran parte y que se sentían parte. Justamente este fue el primer grupo de facilitadores a nivel de la ciudad. Estaban alrededor de 50 parroquias representadas, ¿verdad? Y yo les diría que llegamos a un número más o menos de unas 100 parroquias otra vez, ¿verdad? Y el último gran aprendizaje es hablar de comunidad. La comunidad como lugar de aprendizaje. No aprendo solo, se aprende en colectivo y siempre todos tenemos algo que decir. La siguiente, pues, en términos de los... Ahora ya no cambio aquí vos. A ver. Sí, de los desafíos, pues muy rápidamente. Un primer desafío es el término de articular un discurso en una sociedad polarizada y sin confianza. Siempre que llegamos, o las primeras veces que llegábamos en 2019, nos decían qué partido político éramos, ¿verdad? O qué les íbamos a dar. Y esa confianza fue algo que hemos venido nutriendo y cuidando desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Pero ha necesitado que esta co-construcción, yo les diría que ahorita que estaba viendo su pizarrón, pues yo sentía que era más o menos el mismo que el nuestro, fue construido por alrededor de unas 15 personas, ¿verdad? Y eso supuso entonces pues también un esfuerzo de ver cómo podríamos articular la narrativa o el discurso. Luego pues los aspectos metodológicos, y esto sobre todo lo planteo en términos de digamos, de otros pueblos, sobre todo indígenas, con los que logran llegar las brigadas, ¿verdad? Cómo no solo lo hacemos desde el contexto urbano, para el contexto urbano, sino cómo la facilitación de estas brigadas y el contenido de las brigadas es suficientemente adaptable para lograr pues hablarlo a nivel de distintos territorios, ¿verdad? Y también de grupos de fe, eso era importante. Y luego, pues el contexto adverso creo que es un desafío importante. Para nadie es mentira dos cosas, ¿verdad? Las condiciones estructurales de las personas, tiempo, estamos hablando de tiempo, nos ha tocado brigadear, como decimos nosotros, a las 8 de la noche, domingos, sábados, porque no hay otra hora para hablar de política, ¿verdad? Y luego, pues la persecución y la criminalización, eso se ha venido enfatizando y profundizando en los últimos tiempos. Y por último, pues la importancia y el sentido. Yo sí quiero leer esta frasecita aquí textual, ¿verdad? Las brigadas son una iniciativa de formación y narrativa a través de talleres y folletos interactivos, y cuando decimos interactivos, no hablamos de la tecnología, más de la tecnología del diálogo y del encuentro, ¿verdad? Es una reflexión personal y después una reflexión colectiva, ¿verdad? Y justamente pues tiene como sentido último la organización, y por eso yo decía cuando nos preguntaban sobre el sentido de las brigadas, como 4 dimensiones. Una que es el sentido crítico, es decir, mostrar otra realidad de la que los medios tradicionales de información nos muestran. El sentido ético, que es combatir las premisas en las que actualmente se asienta la sociedad. Velo por mi interés, no me interesa el de alguien más. El organizativo, es decir, promover el diálogo para la resolución de problemas que son colectivos y que necesitan de respuestas colectivas. Y la participación de articulación, ¿verdad? Para nosotros es importante no ir solos, solas, no solo por riesgo, sino porque podemos tener más alcance. ¿Qué hacer a futuro? Pues toca sí hacer una articulación mayor entre academia y organizaciones sociales. Creo que ahí hay un divorcio. Ustedes tienen la información y nosotros las ganas de compartirla, ¿verdad? Y creo que ahí hay una importancia, hay un espacio muy fértil entre organizaciones sociales de qué podemos decir, qué queremos decir y cómo tenemos respaldo de que lo que digo no es lo que digo yo, sino lo que dice una universidad, por ejemplo, en el caso de la Landívar, ¿verdad? Los procesos a largo plazo, este ha sido el desafío más importante
importante. No hemos logrado desde el 2018 sostener un proceso de brigada, sino que se han encendido en momentos importantes, pero no lo hemos hecho de forma continuada siempre, ¿verdad? Priorizar los temas, ¿qué temas son los más importantes, verdad? ¿Será el de mujeres? ¿Será lo económico, la desigualdad? Eso ha sido también un reto en términos de saber qué decir de manera conjunta. Y el último, que yo creo que ya Andrés les va a contar, es nombrar los horizontes. Cómo no nos quedamos solo en maneras más de reforma, más de corto plazo, ¿verdad? Sino cómo tenemos también, como dice el padre Miquel, esos ojos de jirafa que nos permiten ver mucho más lejos, ¿verdad? Gracias. Bueno, gracias, Gabriela. Vamos a pasar ahora un poquito a escuchar la experiencia de Andrés, que desde Cobán se conectó, y le agradecemos también que haga el esfuerzo. Sé que el internet no es lo mejor por allá, pero muchas gracias. Y luego sí pasaríamos a un diálogo, comentarios, preguntas para los dos, las dos personas que nos han acompañado. Así que, Andrés. Bueno, espero que me escuchen bien y que el audio no sea malo. Estoy aquí en Cabal. Estoy siendo muy franco, de vacaciones en realidad. Te escuchamos bien, Pero, te escuchamos bien. Va. Pero pues sí le di prioridad a este espacio porque creo que es una oportunidad valiosa para conocer este esfuerzo que, usando la metáfora, creo que es de Marx, pero nunca se le he leído a él, pero he escuchado de otros decir que es de él, de cuando las cosas están complicadas, lo que hay que hacer es el trabajo de topo, un trabajo abajo de la tierra que quizás no es tan visible, pero que es muy fecundo para que cuando las puertas se abran, pues hayan fuerzas acumuladas de conciencia y de capacidad de nombrar cuáles son las contradicciones que nos tienen sufriendo en nuestro contexto social y político. Y las brigadas creo que han sido el esfuerzo desde el nacimiento político de una generación, con el juicio por genocidio y el fenómeno de la lucha contra la corrupción en 2015, desde donde yo le he vivido, uno de los procesos más interesantes y con más potencial político. Pues no me voy a ahondar más en lo que ya les explicó Gaby de la historia de las brigadas, pero sí quizás hacer ciertas acotaciones que creo que enriquecen el entendimiento de este proceso. Primero, eso que decía Gaby, al no tener una bandera identitaria, sino de alguna organización en particular, sino ser más un esfuerzo autogestionado de articulación de diferentes organizaciones, se vuelve un instrumento, digamos, muy democrático y le da también de cara a quienes reciben los procesos de facilitación en un contexto de tanta despolitización, también nos da un derecho de entrada que quizás un partido político generaría muchas más suspicacias y muchas más desconfianzas y sospechas a la hora de dar apertura al diálogo. Pues creo que eso es importante y es parte esencial de por qué este proceso funciona. Y otra cosa también que yo acotaría fue que al menos en la segunda camada de brigadas se sistematizó mucho la información y se recogieron muchas entrevistas de la gente que facilitó, de la gente que recibió los talleres, de los párrocos incluso, que daban lugar para que hubieran las brigadas, que por lo general era como, bueno, tenemos un grupo que viene aquí regularmente y esta vez no vamos a tener la actividad que regularmente tenemos, sino que por favor usen ustedes este espacio para hacer lo que tengan que hacer. Y entonces se recogió mucha información de testimonial, entrevistas de todos los actores involucrados, y creo que también lo que está pasando ahora pues surge desde la claridad y los aprendizajes de esa experiencia. Creo que eso era importante también decirlo. Y también decir que de alguna manera el 2017 fue un quiebre importante en la forma en la que entendíamos el problema de la hegemonía, o su disputa. Y fue que si en el 2017, cuando nace, digamos, la etiqueta del pacto de corruptos, se logró tener al Congreso encerrado. Después de eso vino el paro nacional, que bueno, fue un paro un poco fragmentado, porque Codeca salió un día, Cook salió otro día, autores ancestrales vinieron otro día, y eso diluyó un poco su impacto y su fuerza. A las semanas después de eso, creo que 15 días, no tengo el dato exacto,
vino la Gran Marcha por la Vida y la Familia, en la que vimos desfilar a miles de guatemaltecos. Superó en creces, digamos, la movilización del paro, y junto con los sacerdotes y con los pastores y con las iglesias, vimos marchando a nuestros adversarios políticos en la marcha. Y eso fue una derrota, digamos, discursiva, narrativa, que nos obligó a pensar en cuáles eran nuestras vías de comunicación y de vinculación democrática con otros sectores de la sociedad, ¿verdad? Y quizás, si bien somos parte de una generación con el privilegio universitario y con el tiempo de ejercer ciudadanía, ¿verdad? Es como si ser ciudadano hay que ser un profesional ciudadano, que realmente es muy escasa quien tiene tiempo para ejercer plenamente sus derechos políticos. Entonces nos preguntábamos, bueno, quienes tenemos este pleno derecho que es tiempo, ¿verdad?, de ejercer nuestros derechos políticos, ¿cómo hacemos para vincularnos y escuchar otros tipos de luchas? Que aquí, en una de las preguntas que me mandaron, usaban la palabra ciudadanos de a pie. Que es una categoría que me genera un poco de problema, porque pareciera, no existe el ciudadano de a pie, más pareciera ser que el ciudadano de a pie es un fantasma hecho a la medida de exactamente todo aquello que creo no ser, ¿verdad?, o que sospecho no ser. Y lo que nos dio cuenta del proceso de las brigadas con experiencia es que no existe ese universal ciudadano de a pie, sino que realmente las posturas ideológicas de la gente son abigarradas, ¿verdad? Son una mezcla extraña de cosas progresistas con elementos conservadores, con elementos diversos de la tradición, de las ideas que vienen. Entonces esa idea, digamos, de entender lo polimorfo de todos los sujetos y por lo tanto la necesidad del diálogo, pues también creo que es un aprendizaje de las brigadas. Y creo que otra cosa importante del proceso de las brigadas, y aquí tal vez ya paso a hablar un poco más de Justicia Ya, que es otro esfuerzo que también, bueno, nace en el 2015 y que se ha mantenido hasta la fecha, articulando narrativas y generando contenido digital en miras a agitar conciencia, a hacer como una herramienta permanente de memoria, ¿verdad? De memoria. Recordemos, esta persona hizo esto hace unos 3 años. Esta persona fue perseguida por esto hace otros años. Como un esfuerzo de memoria fue fundamental para el ejercicio de comunicación de Justicia Ya. Las brigadas, ¿verdad?, porque se vuelven estos espacios una especie de laboratorio de discursos, ¿verdad? No es lo mismo publicar en redes que hablar esas palabras frente a la gente y ver las reacciones que generan las palabras y las reacciones o desinterés que generan los problemas que planteábamos. Y eso lo sentimos muy fuerte con la brigada, la primera, ¿verdad? Cuando llegamos con toda nuestra pasión de la lucha contra la corrupción a hablar de la fiscal general y ver que no suscitaba ningún interés esa plática, ¿verdad? De que son estas comisiones de postulación y que uno la pone y se veía en los rostros de la gente una extrañeza de, bueno, ¿y esto cómo se come? ¿Esto qué tiene que ver con mi vida? Esto no me importa. Y creo que fue un espejo muy importante para vernos reflejados, digamos, en el carácter elitista, de alguna manera, del interés o el acompañamiento a la lucha contra la corrupción. Y eso nos llevó un poco al menos a Justicia, a preguntarnos un poco de qué manera la lucha contra la corrupción operaba de una manera problemática en un nivel de democracia representativa, en un nivel donde uno se sienta a ver cómo los fiscales o los periodistas o la gente importante hace la lucha que hay que hacer, y pues uno apoya idealmente en la plaza o si no de redes sociales, pero una lucha que hacen otros, ¿verdad? Una lucha que hay que acompañar pero que están haciendo otros. Y creo que la transición hacia la que hemos ido girando y que no es una idea realmente propia, sino es el CPO quien plantea esta idea en su texto de los 4 pactos para un Estado plurinacional, de cómo migrar de una democracia representativa a una democracia participativa. Y eso implica tener cómo dar una respuesta a la pregunta del qué hacer, ¿verdad? Y que el qué hacer no sea un identificate con nuestra lucha, sino sea un qué hacer práctico, ¿verdad? Puedo hacer yo. Y creo que en ese sentido las brigadas han sido un espacio precisamente para ir ensayando esa respuesta, ¿verdad? ¿Qué hacer? ¿Cómo se responde a esa pregunta?
Y entonces la simbiosis rica es entre una plataforma que está haciendo comunicación en una clave de contrahegemonía y la experiencia de estar permanentemente en contacto con gente, ¿no? Porque entonces hay una constante como experimentación discursiva de probar, bueno, estas palabras cómo pegan, ¿va? Estas palabras que dicen y qué preguntas salen, a qué preguntas nos devuelven. Parte de esa misma reflexión, creo, de llevar el esfuerzo de contrahegemonía más allá de las redes, nos llevó a otro esfuerzo en justicia que lo hicimos también con apoyo del Instituto 25A, que fue una obra de teatro y una campaña de comunicación que hicimos en el marco del Bicentenario. Y que fue muy interesante porque de alguna manera creo que el Bicentenario puso en contradicción manifiesta las diversas visiones que hay de país. El nada que celebrar, ¿verdad? Que si bien es antipopular, y eso lo descubrimos en la obra y en el proceso del teatro, pero a la vez es políticamente muy potente, ¿verdad? Sobre todo desde una perspectiva de las autonomías de los pueblos y la historia colonial del país. Fue interesante como experimento llevar una obra de teatro que surgió como respuesta a un proceso de hacer entrevistas a diferentes actores, principalmente docentes y directores de secundaria, a quienes hicimos una serie de entrevistas y tratando de levantar información de ahí y de otras voces, nos aventamos a hacer una obra de teatro que tratara de llevar a la gente una reflexión crítica sobre cómo las diferentes identidades que conviven en este territorio se encuentran o se desencuentran en el relato de lo nacional, ¿verdad? Y ese fue un ejercicio también muy interesante, que si bien hubieron como 8 o 7 presentaciones y una presentación en línea, fue muy rico y muy valioso también como para llevar estos mensajes, digamos, de una lectura quizás a contracorriente y radical de nuestra historia a poblaciones que quizás están operando en otro tipo de reflexiones, ¿verdad? No menos profundas, ni menos necesarias, ni menos urgentes, pero sí diferentes a la reflexión histórica. Y bueno, voy a regresar a las preguntas que me mandaron para no perderme y solo dar vueltas en círculos, no llevarlos a ningún lado. Pero Gaby me las mandó. Aquí está. Sí, ¿qué aprendizajes se rescatan de los procesos a los que hemos estado inmersos en los últimos años? Yo creería que cuando se habla de hegemonía tiende a creerse o a asumirse este concepto como una especie como de espíritu cruzadesco, ¿verdad? Como una gran esfuerzo por convencer a los equivocados de qué es lo correcto, ¿verdad? O a los desinformados de qué es la verdad. Y no vamos a negar que existen capas de desinformación y de verdad que sí se pueden comunicar, pero definitivamente un esfuerzo de hegemonía es algo mucho más complejo si se hace desde una práctica amorosa que un pleno convencimiento, ¿verdad? No hay nada más aburrido que hablar con alguien que lo quiere convencer a uno de algo. Y si bien las brigadas intencionan la conversación, encausan lo rico y lo valioso, es que son espacios de diálogo, ¿verdad? Donde el facilitador es un provocador, pero lo rico, lo que sucede es en el diálogo, ¿verdad? Y ahí hay mucho que se puede hacer y también mucho que no se puede hacer, porque también fue muy rico descubrir con las brigadas, porque había un taller en el que se ponía al grupo a poner una cancha, un papelón, una cancha. De un lado estaban muy dicotómico, como solo la lucha contra la corrupción solo logra ser así de dicotómico. Eso es otro problema de desarrollar más adelante, pero en ese entonces creíamos que era necesario hacer eso, donde un lado de la cancha eran los corruptos y el pacto de corruptos, y el otro lado de la cancha era gente del pueblo, ¿vale? La lealtad al pueblo. Y era interesante ver esas discusiones, ¿verdad? ¿Dónde va el MP? ¿Dónde va la PDH? Fue interesante también, pues, para el ego de nuestras organizaciones, ver que ponían siempre a Justicia Allá, o a Centinelas, o a Confregua, lo ponían siempre del lado del pueblo. Bueno, ¿y quién es el árbitro? Se preguntaban, ¿vale? Entonces, ese ejercicio, digamos, y después recoger todos los papelógrafos y sacar datos y ver qué es lo que más ponían, también fue un espejo muy importante también como para decirnos, y sobre todo en el contexto del 2018, que es cuando las campañas de estigmatización y criminalización fueron al auge, que tienen la capacidad de hacerle a uno mismo dudar de las fuerzas colectivas que se han ido aglutinando, ¿verdad?
dudábamos, ¿verdad? ¿Y qué tal si realmente nadie piensa así como nosotros? ¿Verdad? ¿Y qué tal si realmente el discurso reaccionario ya ha calado en todas las capas? Y de alguna manera esto era muy refrescante, ir con la gente y descubrir que no estábamos solos, ¿verdad? Que la lectura de nuestra situación histórica y el mapeo de cuáles son los actores del bloque histórico dominante, no, si bien había, claro, siempre pues, diversidad de opiniones, en su mayoría nos dábamos cuenta que a la gente a la que estábamos llegando tenía una lectura, al menos del bloque histórico, muy similar a la que nosotros estábamos llevando, y eso pues también era un respiro, era un aliciente a seguir, ¿verdad? Y a tener más confianza y más esperanza en los procesos que se empujan. Entonces creo que ese es un aprendizaje, ¿verdad? Como el fantasma de lo reaccionario se disipa cuando uno entra en diálogo con otras poblaciones. Y luego la otra pregunta es ¿por qué es importante trabajar y construir colectivamente con los ciudadanos de a pie? Pues bueno, quizás no existe esa categoría, ¿verdad? El ciudadano de a pie no existe, es una invención hecha a la medida de un fantasma hecho a la medida de lo que uno cree no ser. Lo que existe es gente muy diversa, de diferentes formas, que piensa de maneras abigarradas e impuras, podríamos decir. Es decir, no hay, alguien puede ser profundamente conservador en lo cultural, pero pongámonos a hablar de la economía capturada en el país y nos damos cuenta que compartimos un suelo antioligárquico a partir del cual hay muchas cosas que se pueden trabajar. Y bueno, eso también fue otro de los aprendizajes de las brigadas. Perdón. Sí, Andrés, un gusto ahí. Sí, solo 2 minutos tenemos todavía para ir cerrando. Siempre agradecido por toda la información que nos estás dando. Es como para ir avanzando, ¿no? Quería como saber si hay alguna... ya, sí, 2 minutos para que cierres y ahí pasamos a la ronda de las preguntas. Perdón. Sí, entonces nos dábamos cuenta, por ejemplo, que cuando llegábamos a algunas parroquias, habían quienes se incomodaban con que usáramos compañeros y compañeras para referirnos a la gente, a que eso espantaba en algunas parroquias. Entonces también ese tipo de cositas, ¿verdad? No es lo mismo conocer las diferencias ideológicas teóricamente que llegar a un lugar y ver que las palabras que usamos cierran o abren puertas, ¿verdad? Y eso nos obliga inevitablemente a más audacia, ¿verdad? Más audacia en la palabra, más audacia en el proceso de hegemonía, que si no es una cruzada, que estaba haciendo yo crítica, si no es una cruzada, es más un esfuerzo de seducción, es un proceso cariñoso de polinización, quizás es un verbo más amigable de qué es lo que se tiene que hacer, siendo más un provocador, un catalizador que un impositor, ¿verdad? De verdades. Creo que las brigadas recogen ese espíritu cariñoso de cuidarnos, llevando la palabra y el diálogo, ¿verdad? Y que ha hecho falta, que podría potencializar los esfuerzos que han sido parte, pues yo creo que el reto más grande es cómo hacer que estos no sean fuegos artificiales que estallan cuando se logra conseguir los esfuerzos, sino que se vuelva una práctica permanente, ¿verdad? Que procesos como estos se vuelvan una vía instalada, una institucionalidad, digamos, desde la sociedad civil que permita que diferente gente de diferentes organizaciones tengan la permanente oportunidad de ir un fin de semana a prestar 1 hora y media de su tiempo a facilitar en una lógica de acercamiento interclasista, en una lógica de construcción de fuerza de poder popular, ¿va? Y creo que el tiempo electoral como viene, pues, el futuro como los vientos fuertes que soplan, nos demuestra que un gobierno progresista, imaginemos que logramos llegar a tener un gobierno progresista, habrá de hacer menos concesiones en la medida que nuestra fortaleza y la profundidad ideológica de nuestros procesos de formación esté más establecida, ¿verdad? Está más fortalecida. Entonces nuestra esperanza para sostener un gobierno progresista creo que reposa sobre esfuerzos como estos, convertidos ya no en esporádicas campañas, sino en institucionalidad permanente, que dé lugar a que mucha gente facilite, que mucha gente escuche. Y eso podría decir yo, esa lectura tengo, ¿verdad? A mayor organización y a más brigadas, menos concesiones va a tener que hacer un gobierno progresista. Súper. Muchas gracias. Ya escucho preguntas.
Sí, muchas gracias, Andrés y Gabriela, por la presentación, la exposición, los temas. A mí me deja sorprendido. Aprendo un poco más de la historia reciente de Guatemala, precisamente porque gran parte de esto que ustedes mencionan, yo no estaba acá, pero bueno, dándole como continuidad al conversatorio, pues me llama la atención, ¿no? Todo esto que comentan me hace mucho sentido con este concepto que al menos dentro del pensamiento de Manfred en su vida, ¿no? Hablaba de esta articulación micro-macro que para él siempre fue un gran desafío, cómo las condiciones estructurantes de una sociedad en totalidad de alguna forma siempre queda desconectada de la cotidianidad, como hablan otras personas, ¿no? Y bueno, ahí es donde viene todo el trabajo. Las narrativas, por ejemplo, esto me llama mucho la atención, lo rescato también y decirlo, ¿no? Que cuando hablamos de desarrollo muchas veces también estamos hablando precisamente de procesos y que esos procesos se ven gatillados por narrativas. Bueno, como para ir avanzando, no sé si alguien del público tendrá alguna pregunta para aquí a las personalidades que nos visitan y que eso. ¿Sí está encendido? ¿Se escucha, Andrés? Sí, sí se escucha. Bueno, gracias. No, yo quería agradecer mucho el trabajo que han hecho, sobre todo a mí también me han informado mediante los canales que han utilizado como en Instagram, por ejemplo, el Instituto 25A y Justicia Allá. De las últimas publicaciones interesantes que puedo decir, digamos, solo por mencionar algunas, que de hecho son comunicadas a través de un lenguaje bastante, yo creo que como mencionaba Gabriela, digamos, sincrónico discursivamente, digamos, que de verdad llegan a la sociedad, digamos, y crean esos vínculos empáticos, digamos, con el lenguaje que debemos utilizar. Yo digo que desde el Yarna hay muchas oportunidades de poder aprender acerca de las estrategias que ustedes han utilizado, como por ejemplo esta de el síndrome de Doña Florinda, decían en una de las publicaciones que hacían a propósito de la discriminación de alguien de la clase trabajadora hacia otra persona de la clase trabajadora, manifestándose por el reclamo de sus derechos, digamos. Y entonces, sí, ese tipo de cosas yo veo en otras publicaciones también, otra acerca de cómo votar y informar más allá del voto por las plazas de los presidenciables, sino más bien cómo funciona el Congreso y todo esto. Lo veo como un ejercicio ciudadano, digamos, más allá de el compromiso de una institución, como mencionaban ustedes. No es tanto el compromiso institucional, sino más bien el compromiso de formación ciudadana. Y yo creo que hay muchas oportunidades desde lo que mencionaba Gabriela también, desde la información que ya se produce desde el Yarna. Yo creo que hay muchas cosas, digamos, yo veo muchas oportunidades desde lo que, digamos, desde lo que yo he trabajado y cómo poderlo articular desde un lenguaje y una comunicación que sea pertinente a través de los canales que sean pertinentes también. Digamos, en este caso, a través de las redes, di el ejemplo yo. La verdad desconocía el trabajo más allá de las redes, digamos, lo de brigadas me parece súper interesante y me parece que podemos aprender mucho, digamos, sobre todo de estos procesos de construcción. Yo creo que por ahí estamos caminando ahorita también desde el Departamento Interdisciplinar de Economía y Ambiente, dentro de un proyecto que se llama Diálogo de Saberes. Y entonces creo que poder intercambiar más acerca de cómo pudieron aprender esas experiencias de co-construcción y de alineación discursiva, decía Gabriel. A mí me llama mucho la atención, pero gracias por su presentación. Ahora se lo paso. Sí, gracias también a ambos. Yo complementando la reflexión de Byron. La verdad es que
Creo que ustedes nos plantean desafíos que desde la investigación incluso pueden ser digamos, muy problemáticos, ¿verdad? Porque efectivamente nosotros vamos con nuestros tecnicismos, con nuestras formas, digamos, de hablar, y muchas veces quizás no encontramos un receptor, o más bien nuestra comunicación no es adecuada para los receptores y para las personas con las cuales dialogamos, ¿verdad? Y entramos muchas veces pensando que tenemos las soluciones, ¿verdad? A las problemáticas que en principio ni padecemos muchas veces nosotros, sino que son las que queremos resolver y que finalmente son otros las que están viviendo y que desde sus propias visiones pues las viven de formas quizás distintas a como las concebimos. Yo sí tengo una pregunta que quisiera ver si cualquiera de los dos responde, solo en términos, digamos, intergeneracional, ¿verdad? Porque evidentemente conozco bastante del trabajo de varios de los colectivos de la plaza. Hay mucho joven que están encontrando, digamos, desafíos para poder articularse con aquellos que veníamos de antes, quizás con escuelas un poquito menos horizontales. ¿Cómo lo ven, digamos, en términos de compromiso, de adherencia, digamos, a los procesos, y qué consejos nos pueden dar de repente para romper quizás esas barreras también intergeneracionales que tienen que ver muchas veces también con formas en que aprendimos, en que de alguna manera nos hemos venido relacionando, pero que hoy más que nunca creo que son necesarias en el diálogo, no solo intercultural, ¿verdad? Sino intergeneracional, ¿verdad? Es que vi tu manita levantada. Me llamó la atención cuando mencionaste todo el lenguaje, de evitar utilizar un lenguaje barrera o frontera. Entonces, tal vez como si me pudieras aclarar un poco más, como qué podemos, qué mecanismos se pueden utilizar en esos momentos de diálogo para evitar caer en ese tipo de lenguaje. Bueno, sí, yo creo que voy a responder esta antes que la de Jaime. Este es un arte, ¿verdad? Y sobre todo, bueno, Andrés ya lo decía, Jaime es filósofo, ¿verdad? Y bueno, yo soy politóloga, entonces estamos acostumbrados, como ustedes, a hablar de nuestros temas como que si creemos que todos saben lo mismo que nosotros sabemos, ¿verdad? Y justamente eso hace que la gente, sobre todo en política, pierda el interés, ¿verdad? En cualquier tema me atrevería a decir, ¿verdad? O sea, el cambio climático es algo que vivimos día a día, pero si digo cambio climático, seguramente ya pierdo en inicio, ¿no? Te voy a tener enganchado unos 30, digamos, segundos si trabajo en algo completamente diferente, ¿verdad? Entonces, lo que hemos hecho es ese ejercicio entre nosotros de explicar los procesos políticos o de ideas. Por ejemplo, Andrés, eso del síndrome de doña Florinda, justamente hay una idea detrás, ¿verdad? Que tenés que entrarle a platicar muchísimo para encontrar una manera sencilla de mostrarlo, ¿verdad? Pasémoslo a temas de cómo explicamos una elección, por ejemplo, como la del fiscal general, donde hay comisiones de postulación, donde hay filtros, o sea, todo eso explicado de manera sencilla, o cómo explicamos la lucha contra corrupción de manera sencilla, ¿verdad? Y tal vez sencillo, lo que decía Jaime Luis sobre lo intergeneracional, yo que vengo de una generación con muy poco acceso a la generación de arriba, ¿verdad? No la tuya, sino la de mi papá, digamos, un poquito más. Creo que ahí ha habido una apertura interesante de muchos liderazgos para enseñarnos, por un lado, y lo que creo que es más interesante es la comunicación con la generación que viene atrás, ¿verdad? Es la generación, muchos digamos, de los jóvenes que están estudiando en la universidad actualmente, ¿verdad? Entonces creo que ahí hay lo que podríamos encontrar como un continuo de luchas, ¿verdad? Y creo que al menos en nuestra generación, donde sí nos faltó con la generación previa conversar mucho, hay un sentido de responsabilidad de hacer comunidad con los nuevos activistas, digamos, o personas organizadas, ¿verdad? Y creo que donde no hemos encontrado tanto problema, y ahí ha sido increíble, es a nivel de los procesos de formación, ¿verdad? Las metodologías han sido suficientemente exitosas para ser abarcadoras. Sí, muchas gracias,
Gabriela. Andrés, un minuto, por favor, disculpa ahí que te tengamos que limitar ahí, pero es que tenemos que salir. Va a tratar de ser muy sintético para responder. Sí, creo que por un lado no hay que confundir en cómo hacer sencillo, no significa entrar en la lógica de las concesiones. Creo que el no estar en lo electoral nos permite estar fuera de esa lógica, ¿verdad? Entonces, bueno, no voy a tocar estos temas porque estos temas nos dividen, entonces esos temas nunca se tocan, ¿verdad? No creo que no hay que homologar sencillez con concesiones ideológicas innecesarias, sino más bien la audacia es, siguiendo ahí la máxima jesuítica, entrar por las de ellos para salir por las nuestras. Como entender la humanidad como un proceso cariñoso de seducción, ¿verdad? Y sabiendo de que no hay que dar por perdida la batalla antes de dar. Y en ese sentido, pues las brigadas nos han demostrado que es posible hablar de ciertos temas sin necesidad de crispar la conversación con las ideologías conservadoras que la cierran. Y con lo generacional, creo que ha sido un espacio que ha permitido mucho el diálogo intergeneracional porque es mucho más fácil conseguir el tiempo de los mayores por lo regular. Es muy común que se encuentren brigadas con gente mayor que pues, quizás tiene más tiempo y está más tiempo en casa y son más apuntados a las actividades parroquiales. Y creo que ahí el vínculo interesante, y esto es una idea que no es mía, sino es de Bourdieu, que dice que, Badiou, perdón, que él habla de hacer alianzas inesperadas, bueno, entre la generación que conoció, digamos, los estados de bienestar de los 40, 50, 60 y las generaciones inconformes de nuestra era. Él en su propuesta propone dejar afuera un poco a las generaciones neoliberales. Dice, ahí no hay mucho que hacer, ¿verdad? La gente de los 80, 90, y él propone estrechar brazos entre los muy jóvenes y los muy viejos. Y yo creo que eso es muy necesario y la película del año pasado, El silencio del topo, nos conmovió muchísimo a gente coetánea mía y es una luz que muestra que ese tipo de pláticas, ese tipo de traspaso generacional es urgente y necesario. Y pues ahí pues hay que buscar los espacios y hay que buscar las metodologías y los tiempos, pero que esa conversación entre los más viejos y viejas y los más jóvenes es urgente, ¿verdad? Genial, muy amable Andrés por tus palabras. Bueno, yo creería que por motivos de tiempo y estamos viendo aquí que en el chat no colocaron ninguna pregunta por parte de la audiencia. Entonces, Cristian, no sé si quisieras dar unas palabras ahí, que sí estamos contra la hora que están fumigando el edificio. No, muchas gracias igual por la experiencia de Andrés, ¿cierto? Y la experiencia presentada, ambas son obviamente nos dejan bien contentos, ¿cierto? Pues aprendemos bastante ahí del trabajo de María Gabriela y de Andrés. Entonces, nada, agradecer el espacio solamente, no quiero quitar tiempo, entiendo que están ahí, van a fumigar el espacio donde está el público ahí, así es que nada, solo agradecer esta posibilidad de haber podido realizar de manera conjunta con la Universidad Rafael Landívar entonces este diálogo con las organizaciones que aquí participaron de Justicia Ya. Un honor y un placer poder conocerla y poder compartir ahí desafíos y enviamos mucha fuerza ahí a Guatemala, que sabemos que está ahí pasando momentos difíciles. Muchas gracias, Víctor. Gracias, Cristian. Y desde ya un fuerte abrazo hasta el sur, siempre en mi corazón. Gracias, muchas gracias.